Buenos días, estamos ya preparando la emisión de hoy de Ejercítate en las redes, ¿vale? Nuestra sesión de actividad física para adultos mayores. Mi compañera Lorena y yo, a las 10 en punto, estamos aquí. Recordaos, hoy vamos a necesitar unas mancuernitas. Si no tengo mancuernas, botellas de agua. Si no tengo una botella de agua, un paquete de lentejas, de café, de lo que sea, ¿vale? Algo que podamos agarrar cómodo, ¿vale? Y que nos sirva para hacer un trabajo un poco más específico de fuerza. Eso, os emplazo para las 10. ¡Hasta luego!
abrimos nas redes do Concello de Mos Actividad Física para Adultos Mayores. Yo soy Paco Villanueva y ella es... Lorena Lago, somos trabajadores del Concello de Mos y venimos a traer deporte a vuestras casas. En directo ahora, ¿vale? Es un nuevo programa que empezamos la semana pasada, que la verdad estamos muy contentos por la gente que nos ha visto todas esta semana pasada. Y nada, emplazaros a que si tenéis algún conocido que aún no nos conozca, pues que también puede disfrutar de nosotros. Podéis dejarnos comentarios, podéis decirnos si os gusta, si queréis alguna cosa que hagamos, algo que os apetezca más, ¿vale? Y sin más, vamos allá. Lo que nos hace falta hoy para la sesión, como siempre, una botella de agua, siempre es importante estar hidratado, antes, durante y después de cualquier actividad física, ¿vale? Una toallita para secarnos el sudor, si nos hace falta. Y hoy vamos a trabajar, como antes dijo Paco cuando iniciamos el vídeo, con mancuernas. Si no tenemos mancuernas en casa, que puede ser sin problema, pues cogemos 2 botellitas de agua, cogemos dos paquetes de lentejas, 2 paquetes de café, de lo que tengáis por casa, eso sí, pesos iguales, ¿vale? Y nada más, vamos a ir empezando, suave, calma, el calentamiento. Lore, ¿nos pones música? Sí, vamos allá. Recordaos, si os sentís fatigados en algún momento, bajamos un poquito, nos podemos parar incluso y retomar la actividad física luego un poquito más adelante, ¿vale? Y así está bien. Vale. Perfecto, pues vamos allá con el calentamiento, ¿vale? Empezamos con la cabeza a un lado y al otro. Y arriba y abajo. Y despacito, círculos, suave, hacia la derecha y a la izquierda. Bien, hombros hacia atrás, ahí vamos. Bien amplios, hacia atrás. Y delante. Y encogimientos arriba. Arriba. Eso es. Perfecto. Bien, abrazos, abrimos y pasamos por delante. Abro y por delante. Eso es. Arriba y abajo. Muy bien. Bien amplio. Alternativo, un brazo y otro hacia adelante, ¿vale? Uno y otro. Ahí. Uno y otro. Lo que nos dé la articulación, no hay que forzar, ¿eh? Eso es. Si solo vamos aquí, no pasa nada. Y lo mismo atrás, vamos atrás. Muy bien, y ahora uno adelante aquí y atrás. Hasta aquí atrás, ¿vale? Uno y otro. Uno y otro. Eso. Muy bien, manos delante, abrimos y cerramos dedos. Eso es. Sí, creo que no se oye, no llega. Vale, agarramos manos, movemos un poquito la muñeca.
Vale, de lado, bajamos despacito y hacia el otro. Bien, rodillas, hacemos círculos hacia un lado, despaciño. Y hacia el otro. Y así como estamos, bajamos muy despacito, un poquito solo, ¿vale? Y arriba. Bajamos un poquito. Podemos separar un poquito las piernas, Sí. ¿vale? Muy bien, vale, y ahora tobillos, hacemos círculos. Cambiamos de sentido hacia otro lado. Cambiamos de tobillo. Y otro lado. Y perfecto, el calentamiento lo tenemos ya listo. Bien, ya tenemos todas las articulaciones trabajadas, ya hemos calentado todo. Ahora vamos a hacer una parte que vamos a incluir en todas las clases, parte de trabajo de equilibrio. Es muy importante para evitar caídas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a combinarlo con trabajo de equilibrio y de coordinación, ¿vale? Vais a seguir nuestros ejercicios. Bien, todo perfecto. ¿Sí? Sí. Tenemos que ir controlando la emisión, que somos a la vez presentadores y técnicos. Bien, entonces, vais siguiendo nuestros ejercicios, van a ser ejercicios suaves, muy despacio, en el que mantengamos el equilibrio muy poquito tiempo y combinados con coordinación de miembros superiores con miembros inferiores, ¿vale? Entonces, en cuanto Lore le entienda la música... Bien, empezamos. Rodilla derecha arriba, las manos debajo, mantenemos aquí 2 segunditos. 1, 2, otra vez, con la misma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, hacemos 5 con cada pierna. 1, 2, cambiamos. 1, 2 segunditos ahí, mantenemos. Mantenemos un poquito. Eso es, va 3, 4 y 5. Vale, ahora el talón atrás y seguimos brazos en cruz. Cuando he hecho el talón atrás, junto las manos delante, aquí. 1, 2, vuelvo. Otra vez. 1, 2, todo con la derecha. 1, 2, vale. 1, 2, vamos a por la última y cambiamos de pierna. 1, 2, vale. Y ahora con la pierna izquierda, ¿de acuerdo? Vamos allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué va? 4, ¿no? Queda uno. Y vamos a por la última. 1, 2. Muy bien. Ahora, llevamos el peso sobre una de las piernas y extendemos el brazo contrario arriba, ¿vale? Entonces, sobre la derecha, aquí. 1, 2. Bajamos. Otra vez. 1, 2. 1, 2. Buscamos bien la vertical. Van 3. 1, 2. Y la última, y cambiamos de lado. Vale, vamos al lado contrario. 2, 1, 2, 1.
Vamos a por la cuarta. Y otra vez. Vale. Cuarto ejercicio. Hacemos una zancada atrás, y juntamos los brazos delante. Mantenemos 1, 2 y recuperamos. Otra vez con la misma. 1, 2. Bien. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Venga, última y cambiamos de mano. Cambiamos de lado ahora con la derecha, va. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, soltamos un poquito, vamos a hacer 15 segunditos de descanso y le damos otra vuelta, ¿vale? Podemos beber un poquito, servimos el agua. Y vamos allá, otra vuelta, ¿vale? Arriba. Tres, 4 y 5. Cambiamos de pierna. 2, 3, 4 y 5. Talón atrás ahora y juntamos delante. 1, 2, 3, 4. Mantened la vertical, ¿vale? No os echéis hacia adelante. 5. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora el peso del pie sobre una pierna y extiendo arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de pierna. Vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, la zancada atrás y juntamos pies delante, manos delante, ¿vale? Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pierna. Vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la segunda vuelta del trabajo de equilibrio está acabado. Vamos a hacer una tercera, ¿vale? Pero en esta tercera vamos a hacer una cosita, Lore, vamos a cambiar. En vez de ir 5 con una pierna, 5 con la otra, vamos a ir alternando, ¿de acuerdo? Voy a beber un poquito yo también. No es que esté cansado, pero al final de tanto hablar.
Bueno, Lore, pues vamos, que nos está dando la entrada la música ahí, va. Derecha. Izquierda. 3. 4. 5. 6. 7. Epa. 8. 9. Y 10. Vale, el talón atrás y juntamos las manos delante. Derecha primero, 1. Izquierda, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vamos a por la última. Y 10. Vale, ahora cambiamos el peso de una pierna a otra y extendemos arriba. Empezamos hacia la derecha, va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Vale, la zancada atrás y otra vez juntamos delante de las manos. Izquierda primero, va. 1. 2. 3. El pecho erguido, la mirada al frente, ¿vale? 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Vale, pues nada, nuestro trabajo de equilibrio, hoy ha sido equilibrio más dinámico, más combinado con elementos de coordinación. Ya está acabado todo, ¿vale? Bien, caminamos un poquito, nos hidratamos, porque ahora llega la parte principal, ¿no? Digamos, de la clase, en la que, como os dijimos al principio, vamos a utilizar las mancuernas, ¿bien? Entonces, vais cogiendo las mancuernas y os voy explicando. Son 8 ejercicios que vamos a trabajar con repeticiones, son siempre 10 repeticiones. ¿Qué hacíamos? ¿Hacíamos 5 y 5 o 10 seguidas del mismo? Que no me... Vamos alternando, ¿no? Vale, vamos alternando. Bueno, no, pero en tríceps no podemos alternar. Claro, hacemos todas seguidas, vale, sí. Perfecto. Entonces, muy sencillito, cogemos material, pongo un poquito de música y os vamos contando. Importante, son 4 series, así que vamos allá. Bien, desde aquí, esta alterna, ¿vale? Alternamos bíceps, uno y otro, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Los bracitos abajo y rotación de hombros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, aquí a la vez arriba, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a por el último. Las manos delante del pecho, aquí con las mancuernas, hacemos sentadilla y bajamos un poquito, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Soltamos las mancuernas un poquito. Vale. Soltamos los hombros, sobre todo. Estamos trabajando sobre todo Sí. en la musculatura del tren superior, ¿vale? Damos un poquito los hombros. Y cuando tú digas, le damos una vuelta. ¡Otra vueltita! Vaya. Venga. ¿Me las cambias? No. Vale, venga, vamos allá. Bíceps primero, alternando, ¿vale? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, arriba tríceps y preparados. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y bien, perfecto, bajamos y nos vamos con el brazo izquierdo, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, perfecto. Aquí y abrimos. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, perfecto. Subimos arriba y tocamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, muy bien. Perfecto. Hacemos puño, ¿vale? Delante. Alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, adelante aquí, rotamos, hombros, vamos allá. 1, 2, 3, 4,
tengáis que bajar vosotros, ¿eh? Si llego aquí solo, ahí, ¿vale? 9 y 10. Muy bien, chicas y chicos. Bien, nos hidratamos un poquito. Estamos en la mitad del ejercicio. Cuando tú digas. Vamos allá, sí. Vamos cogiendo sitios. Espero que vaya todo bien, chicas y chicos. Y vamos allá, dices, ¿preparados? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Genial. Vamos arriba, tríceps. Preparadas, preparados. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Genial. Vamos allá. Con el brazo. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Vamos a hacer aperturas. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos vamos arriba y subimos. ¿Va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, genial. Vamos allá. Con puño delante. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos con hombros. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Desde aquí ya subimos. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos con el último de esta serie. Sentadilla. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Soltamos, importante siempre, de serie y serie, soltamos Sí. un poquito las mancuernas y relajamos, ¿vale? Voy a ver aquí. Bien, perfecto. Vamos allá. Venga, nos queda una. Recordad, darnos ahí a me gusta y dejarnos comentarios, ¿vale? Bien. Venga, la última. ¿Preparados? Vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos arriba. Preparados y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de brazo con el otro y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos allá. Hacemos aperturas aquí. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos arriba, preparados y subo a tocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Vamos allá, puño delante y alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, aquí vamos a hacer hombros. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Y subimos brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Mancuernas delante y última, de sentadilla. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bueno, Perfecto, vamos allá. esta ha sido la parte principal. Esta ha sido la parte principal de la clase, ¿vale? Todo un trabajo mucho de tren superior, combinado con alguna sentadilla, ¿vale? El trabajo de fuerza también, como el equilibrio, es muy importante, ¿vale? Nos ayuda a muchas cosas, a aumentar el riesgo, a prevenir la osteoporosis, nos ayuda al amigo del equilibrio, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hacer una parte de trabajo de core, ¿vale? El core, la musculatura central del cuerpo, tanto anterior como posterior, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con las mancuernas, entonces soltamos un poquito los brazos, ¿vale? Porque vamos a seguir con las mancuernas. Bien, voy empezando, Lore. Sí. Entonces, mancuernas delante. El primer ejercicio, extiendo los brazos delante, los dos a la vez, y a la vez encojo una rodilla, ¿de acuerdo? Y vamos allá. 1, Va todo bien, va todo bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ponemos las mancuernas en los laterales de las piernas y desde aquí
Nos inclinamos sin mover la cadera, ¿de acuerdo? Es de tronco. 1. Y al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, colocamos las mancuernas aquí delante y con los pies bien fijos rotamos el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y desde aquí, ya sin cambiar la postura, bajamos un poquito y mantenemos ahí 10 segunditos. 1, 2, toda la planta del pie apoyada. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, soltamos las mancuernas, soltamos un poquito los brazos. Vamos a darle 2 vueltas más a esto, ¿de acuerdo? Bien, son 4 ejercicios, muy sencillo. Trabajo, ¿vale?, de la musculatura central del cuerpo. Bien, el primero, extendemos y levantamos rodillas. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, las mancuernas a los lados, inclinaciones de tronco, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mancuernas aquí delante y giramos el tronco, ¿vale? Los pies bien fijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y desde aquí bajamos un poquito y mantenemos 10 segunditos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, soltamos las mancuernas un poquito y vamos a por la última vuelta, ¿de acuerdo? La última. Bien, venga, vamos allá. Vamos a por ella, estamos acabando ya. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora los brazos a los lados, nos inclinamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, brazos delante, rotamos el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajamos 10 segunditos. Mantenemos ahí el pecho alto, la vista al frente, no os echéis hacia adelante. Aquí, aquí. Venga, 3, 2, 1. Bueno, qué clasaza nos ha quedado. Bien. Perfecto. Vamos allá.
estirar un poquito, ¿eh? El trabajo ha estado bien. Bien, bien, bien. Ya nos contaréis. Sí. Bueno, vemos un poco y empezamos con los estiramientos. Nada, 3, 4 estiramientos. Si queréis más estiramientos, en nuestro blog, tenemos un blog, Mosco Deporte, Sí. ¿vale? Y en ese blog hay varios vídeos de estiramientos. De algunos compañeros nuestros, de Nacho, de Begoña, hay varios vídeos de estiramiento, ¿vale? Pues vamos allá. Vamos. Empezamos. Empezamos por el cuello mejor, ¿vale? Y a un lado mantenemos. Hoy hemos trabajado mucho hombro, por eso vamos a centrar los estiramientos en la parte del hombro, ¿de acuerdo? Vale, soltamos, vamos al otro lado. Vale, sin inclinar el cuerpo, nos miramos la punta de los pies. Tenemos que notar que estira toda la parte anterior de la musculatura del cuello. ¿Qué hacemos, Lore? Bien, empezamos. Tiramos el codo hacia nosotros. Bien, y cambiamos con el otro. Vale, así como estamos, estiramos el brazo adelante y tiramos de los deditos hacia nosotros. Palma de la mano y antebrazo mirando el techo. Cambiamos el otro. Vale. Arriba. Y tiramos el codo hacia abajo, por detrás de la cabeza. Como os contaba el otro día, Paco, si no sois capaces desde aquí, pues tiramos desde aquí, no pasa nada. Perfecto, cambiamos el brazo. Muy bien. Y nada, vamos a estirar un poquito las piernas, simplemente un poquito el gemelo, y con esto acabamos. Entonces, nos ponemos contra una pared, apoyamos las dos manos, ¿vale? La puntera del pie lo más arriba que puedo, y con el cuerpo recto, echamos la pelvis hacia adelante, ¿vale? Fijaos cómo lo hace Lore aquí. Yo imaginaos que tengo una pared aquí, ¿vale? El gesto es así, hacia adelante, mantenemos ahí. Y el segunditos. Cambiamos de pierna. Y nada más. Por hoy estamos. ¿Vale? Pues sí, el trabajo de hoy ha finalizado. Lo dicho, si queréis estirar un poquito más, tenemos vídeos específicos de estiramiento en el blog Mosco Deporte, ¿vale? Lo buscáis, googleáis Mosco Deporte y ahí os aparecen varios vídeos de estiramientos. Y nada, os esperamos el próximo jueves, creo que es día 2 de julio, que ya empezamos julio. Y lo que sí, vamos a necesitar pues o una pica o un mango de la escoba o cualquier palo alargado que tengáis que no tenga aristas. El mango de la escoba tiene el tamaño perfecto. Y con un mango de la escoba y con ganas os esperamos el jueves, ¿vale? Nos vemos el jueves. Recordad, vivemos las redes, ejercítate en las redes. Sí. Es una locura, no paramos de dar contenido aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Cuidaros, un besito a todos.